Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Hoy nos da nuevamente gusto estar nuevamente con ustedes y que sigamos nosotros en el estudio de la palabra de Dios, pues a través de los domingos, que cuando compartimos el mensaje, o si no también a través de la semana, que ya hemos abierto grupos en los cuales ha tenido una gran aceptación. Yo agradezco a todos mis hermanos que en estas 3 semanas, porque ya cumplimos 3 semanas de estudios, en el cual estamos viendo el libro de Efesios, y que ha sido de gran bendición para mí, para mis hermanos, aquellos que hemos iniciado en este viaje en el estudio del libro de Efesios. Y también les quiero invitar a aquellos que nos escuchan, que nos acompañan, y que si quieren pueden ellos también incorporarse a alguno de los estudios. Bueno, pues ya nada más estarían mandándonos un mensaje y con gusto los vamos a incluir en algunos de los estudios. Y mira, y conforme ha pasado el tiempo, sentimos que hemos avanzado, porque el iniciar con las aplicaciones es difícil, es tener retos a través de pues, que a veces pues no en todos los hogares tenemos esos megas que se necesitan para que podamos tener una buena transmisión. Pero en la medida en que estamos avanzando, pues estamos viendo que estamos avanzando, porque ya hay muchas cosas que hemos ya librado, ¿no? Al principio era cómo nos conectamos y cómo conectamos a los demás, pero conforme hemos avanzado nos hemos dado cuenta que ya la mayoría de nosotros ya nos estamos acostumbrando. 3 semanas de estar ahí, claro, hemos batallado y esto ha crecido, tanto así que en el día lunes ya tenemos un grupo de Zoom, y en el cual ahí me dicen mis hermanos que hasta podríamos ser hasta 100 visitas, o tendríamos 100 hermanos que podríamos estar ahí conectados para estar estudiando la palabra de Dios. Entonces yo los invito, hermanos, y agradezco también a todos, casi hemos abarcado a toda la iglesia de Betel, para que estemos conectados y estemos estudiando. Y también pues agradezco su perseverancia, su fe y todo esto, y que prácticamente eso es lo que nos lleva a los retos que estamos estudiando en la iglesia de Éfeso. Cuando estudiamos una carta, efectivamente se les dijo a un pueblo en un espacio, en un tiempo determinado, a un grupo. Pero nosotros creemos que el Señor, estas cartas se volvieron universales, y ahora creemos que cada vez que abrimos tú y yo la palabra de Dios, pues nos está hablando a nosotros, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y por eso hoy he querido yo iniciar otra parte de la iglesia de Éfeso, ver otra época en la cual estamos viendo. El apóstol Pablo instruyó a la iglesia durante 3 años, ya lo leímos en Hechos de los Apóstoles, y después ya vimos que empieza a dar instrucciones, y a partir de este momento pues vamos a ver, después de aproximadamente de 40 años aproximadamente, cuál es ahora la recomendación de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia de Éfeso. Entonces ya pasó el apóstol Pablo, Priscila y Aquila y Apolos, creemos que fueron los iniciadores de los fundadores de esta iglesia. Y después, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa con las iglesias después de un tiempo? Siguen adelante, perseveran, terminan. Y bueno, pues vamos a estudiar en esta parte el libro de Apocalipsis capítulo 2, que precisamente ahí habla a la iglesia de Éfeso. Y yo quisiera hoy retomar esta pequeña porción para que tú y yo reflexionemos acerca de lo que estamos estudiando en la semana, y también de lo que podemos tú y yo aprender cada día con día. ¿Sí, hermanos? Entonces acompáñame, vamos a hacer una oración y vamos a decirle así a nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. Señor y Dios y Padre, te damos gracias en esta mañana porque tú nos permites la oportunidad de ver la luz de un nuevo día, Señor, pero también la oportunidad, Señor, de abrir tu palabra y de saber que tú quieres hablar a nuestro corazón, a nuestras vidas. Vivimos tiempos muy diferentes a los que estábamos acostumbrados, Señor, y hoy nos tenemos que acostumbrar a que las reuniones son virtuales, Señor, pero la iglesia está respondiendo. Yo te agradezco por cada uno de los miembros de la iglesia de Betel. Ayúdanos, Señor, a través de la palabra nos guíe, que nos fortalezca, pero también que nos diga qué es lo que tú quieres, Señor, como hijos tuyos, como iglesia, que respondamos al llamado que tú tienes para cada uno de nosotros. Bendice a mis hermanos que están día con día estudiando, pero también, Señor, muy especialmente te pedimos en estos tiempos por aquellos que están enfermos, Señor, por aquellos que tienen
están en una cama, Señor, y que son momentos difíciles, complicados, de angustia, de miedo, Señor, y de dolor. Ayúdanos, Señor, a aquellos que han estado enfermos. También te damos gracias por aquellos que han salido adelante, Señor, por todos mis hermanos que han librado esta enfermedad, pero también, Señor, ayúdanos a aquellos que no nos hemos sido contagiados, y si es tu voluntad, si tú quieres librarnos, Señor, pero que se haga tu voluntad siempre y cuando con el propósito para cada creyente. Te damos gracias, Señor, dirígenos en este estudio, porque te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Y bueno, vamos si me quieren acompañar, vamos a Apocalipsis capítulo 2, y precisamente ahí hay un título que se dice: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. A la iglesia de Éfeso está este título, y otro título en Reina Valera yo puedo encontrar que se llama La iglesia sin amor. Entonces vamos a estudiar estos versículos pequeños. Es unos versículos cortos que vamos a hablar en este capítulo. No vamos a ver todo el capítulo, pero sí vamos a estudiar. Estamos ya estudiando Éfeso y vamos a tener instrucciones. De hecho, la siguiente semana ya vamos a empezar a tener las instrucciones. En el capítulo 1 vimos toda la bendición que tú y yo tenemos a través de ser llamados hijos de Dios, a través de que tú y yo aceptamos al Señor Jesucristo. Bueno, nos dijo que tú y yo fuimos bendecidos en los lugares celestiales por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que gracias a nuestro Señor Jesucristo fuimos adoptados como hijos. Y ahora nosotros tenemos como Padre a nuestro Dios. Y también todas las bendiciones, fuimos rescatados, ¿sí? Fuimos salvados por medio de la sangre y del sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y así tenemos muchas bendiciones que fuimos. Tenemos una herencia, ¿sí? Tenemos una herencia. Y todo esto lo vimos en el capítulo 1. Y el apóstol Pablo arranca con esta carta, y es como cuando alguien va a comunicarle algo complicado a un familiar, a un amigo, o quiere reclamar algo, ¿no? ¿Y cómo empieza uno? Bueno, empieza uno, la técnica que está usando el apóstol Pablo, pues empieza viendo todas las ventajas que uno tiene como cristiano, ¿no? La identidad uno que tiene como cristiano. Y precisamente después, ya en los capítulos anteriores, va a empezar un poquito más fuerte, ¿no? En el sentido de lo que tú y yo tenemos que corregir como hijos que somos de Dios, cómo debemos de comportarnos, cómo debe ser nuestra vida, cómo debemos afrontar las dificultades cuando se nos presentan a través de la palabra de Dios. Entonces eso ya lo estuvimos estudiando nuestros hermanos, y que claro, conforme vamos avanzando también vamos a ver que vamos a tener modificaciones en los estudios. Quiero invitar a mis hermanos predicadores, a mis hermanos maestros, que ellos también nos compartan, ¿no? Que no solo la iglesia nos escuche cada 8 días a nosotros, sino también yo quiero que mis hermanos nos compartan también sus experiencias, sus lecciones, y va a ser de gran edificación para todos nosotros. Entonces vamos ahí ya al capítulo 2 de Apocalipsis. Vamos a leer, hermanos, ¿sí? Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, ¿sí? Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro, ¿sí? Entonces, cuando nosotros iniciamos, bueno, pues es simbólicamente está hablando, y afortunadamente la palabra de Dios nos revela, porque fíjate, voy a ahora leer en Reina Valera el significado de las estrellas y el significado de los candelabros, ¿sí? Entonces, fíjate, dice así en Reina Valera. Ahora voy a revisarme un versículo anterior. Dice el versículo 20: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Ahí viene la interpretación que la da el mismo Señor Jesucristo. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Cuando inicia en el capítulo 1 de Apocalipsis, pues se habla, dice en el versículo 4: yo, Juan, dice, escribe a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Y luego después, más adelante, va a decir cuáles son estas iglesias que están en la provincia de Asia. Bueno, escribe a las iglesias que están en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, y así. Y entonces hoy muy específicamente vamos nosotros a estudiar a la iglesia de Éfeso. Entonces vamos a terminar. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces es muy significativo esto, porque dice: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en la mano derecha. Fíjate, a los 7 ángeles, a los 7 enviados a las iglesias, líderes que creemos nosotros que está hablando al Señor Jesucristo,
dice que los tiene en su mano derecha. Dice, y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Bueno, en Éxodo capítulo 25, versículo 8, cuando el Señor empieza a diseñar el tabernáculo, le dice, hazte un santuario en donde yo voy a morar con el pueblo, yo voy a estar en medio del pueblo. Y entonces aquí esto se hace muy significativo, porque fíjate, el Señor Jesucristo está diciendo que Él está en medio de los 7 candelabros, o sea, como nosotros le queramos llamar, ¿no? Entonces, esto es muy significativo porque siempre Dios está en medio de la iglesia. Y aunque tú y yo no lo podamos ver, pues Dios sigue actuando. Aún en estos tiempos está actuando en la iglesia. Cuando yo me atrevo a decir que algunos hermanos tuvieron este virus, yo me atrevo a decir que el Señor permitió. Pero el Señor permitió, pero también los libró de esta enfermedad. Y así a mucha gente la está librando, porque Dios, creo firmemente que Dios tiene un propósito en la vida del creyente cuando Dios lo libera y nos ha dado 2 o 3 oportunidades. El Señor a muchos de nosotros nos ha concedido muchas oportunidades en nuestras vidas para que por ella fuéramos corregidos. Y de hecho, esta idea siempre está pasmado en los hospitales, o cuando alguien sufre un accidente y es librado, o cuando está a punto de la muerte, siempre los médicos o gente que a veces desconoce de las cosas de Dios dice, mira, pues yo creo que Dios te está dando una segunda oportunidad, o Dios te dejó y tiene un propósito. Y entonces cuando tú y yo descubrimos que Dios nos ha librado y nos ha permitido seguir en este camino, pues Dios tiene un propósito y tú y yo lo tenemos que descubrir. Acuérdate, ya lo estudiamos. Cuando estudiamos Efesios capítulo 1 dice que Él nos escogió, y Él nos escogió desde la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo Él nos escogió y fuimos predestinados para ciertas cosas que el Señor ha destinado para la iglesia. Entonces tú y yo formamos parte de la iglesia, es lo que yo en la semana estuvimos viendo, porque precisamente el último tema fue Pablo ora por la iglesia. Y entonces cuando Pablo ora por la iglesia tiene cierta preocupación acerca de los creyentes. De igual forma, pues acá Pablo habla a la iglesia, pero aquí vemos que ahora directamente el Señor Jesucristo, a través de la visión que Juan está recibiendo, está hablando directamente a la iglesia. Entonces fíjate, va a decir esto, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene los 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Entonces tenemos que poner mucha atención, porque a partir de este momento de lo que vamos a empezar a leer, Jesucristo hablándole a la iglesia, Él está en medio, Él sigue obrando a través de la vida de la iglesia, se ha parado. Pero yo me doy cuenta de que tiene Dios un propósito para las iglesias, para la iglesia universal del Señor Jesucristo tiene un propósito, porque precisamente yo les decía que algo que me ha impactado a mí, nunca nosotros habíamos visto, al menos en lo que yo tengo en referencia, no había visto un problema mundial como el que hoy nos aqueja, ¿sí? Y entonces esto ha afectado no solo a las naciones, sino ha afectado mundialmente a la iglesia. Y yo creo que podría ser que cuando pase esto, un avivamiento para la iglesia. Las iglesias van a cambiar, las iglesias estamos cambiando, ¿sí? De hecho, aunque cuesta mucho trabajo, yo en esta semana yo platicaba con un pastor que él me decía que cuando él inició, él hace su transmisión en Facebook. Cuando él inició, pues dice, me costaba mucho trabajo porque yo le estaba hablando a un celular, estaba hablando a una tablet, a una computadora, y dice, se me hacía muy difícil. Entonces teníamos muchos retos tú y yo que seguir librando, ¿sí? Como yo les decía al principio, estamos librando retos en el sentido de acostumbrarnos a conectarnos con los hermanos a través de las redes sociales. No ha sido fácil, hemos tenido muchas complicaciones, a veces tenemos aparatos que ya son viejitos y que las aplicaciones no las aceptan, pero gracias a Dios hemos ido avanzando, y eso es lo que Dios quiere, que Dios, a través de que tú te estudias, te conectas, que escuchas un mensaje, Dios quiere hablarnos a nosotros, nos quiere hablar individualmente, nos quiere hablar colectivamente como grupo de estudio, pero también nos quiere hablar como iglesia. Y en estos momentos, pues Dios quiere decirle esto al ángel que se encuentra en Éfeso, y dice así: conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia, y sé que no puedes soportar a los malvados, y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son, y has descubierto que son falsos. Entonces este versículo 2 nos descubre lo que ya veníamos descubriendo. Jesús, nuestro Dios, conoce nuestro corazón, conoce nuestro pensamiento.
Conoce a veces cuando tú y yo dudamos de las cosas que pueden mejorar, de que se pueden componer. El Señor nos conoce perfectamente. Cuando yo hace 8 días estudiábamos, o esta semana que estudiábamos, veíamos que tú y yo somos bendecidos en las regiones celestes. ¿Y por qué somos bendecidos en las regiones celestes? Bueno, porque ya lo habíamos estudiado, que Jesús se sentó a la diestra de Dios Padre, ¿sí? Y Él se sentó en los lugares celestes, y por medio de Él tú y yo somos bendecidos. Y Él está como nuestro abogado, intercediendo por ti y por mí, viendo que a veces tenemos debilidades, dudas, miedos, conflictos. Por eso el Señor nos conoce, por eso Él dice, conozco tus obras, ¿sí? Él conoce nuestro corazón. Y también fíjate, aquí lo que vamos a ver es que este hermano, el llamado hermano Éfeso, dice, conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son, y los has descubierto falsos. Mira, yo encuentro aquí a un hermano que trabaja en la obra y que es perseverante, ¿sí? Y que a veces podríamos, yo cuando lo dibujo a un hermano que llega a la iglesia y que ayuda en todo, ayuda a acomodar bancas, hermano le ayuda a dirigir, recibe a los hermanos y todo esto, y esto está bien, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos tener un hermano Éfeso en la iglesia? Que es perseverante, que trabaja duro, porque aquí dice, conozco tu duro trabajo y tu perseverancia, ¿no? Podríamos pensar que es un hermano que llega temprano. Y a veces yo le digo a estos hermanos, quisiera tener muchos hermanos Éfesos en la iglesia, que trabajan duro, que son perseverantes. Amén, gloria a Dios, quisiéramos tener muchos de esos, pero a veces son muy escasos, y fíjate, y pensamos, oye, pues este hermano está muy bien. Dice, y sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que se dicen ser apóstoles, pero no lo son. ¿Y de qué forma los podemos poner a pruebas? Bueno, a través de que tú y yo estudiamos la palabra de Dios, ejercemos nuestros sentidos. Y nuestro conocimiento crece. Acuérdate, Pablo también está pidiendo por sabiduría a la iglesia, ¿sí? Entendimiento. Entonces, cuando tú ya pasamos cierto tiempo en la palabra de Dios, pues hay cosas que son tan naturales en nosotros que cuando vemos un mensaje diferente al de la palabra de Dios, nosotros podemos descubrir que esa persona pues no está predicando la palabra de Dios, está predicando cosas suyas, cosas propias, sentimientos, ¿no? Y entonces está dando una guianza, pero muy personal de él, ¿no? Y cuando nosotros venimos a la palabra nos damos cuenta que cuando ya llevamos tiempo, pues inmediatamente tú y yo podemos identificar a aquellas personas que se dicen ser apóstoles, como aquí dice, y que no lo son. ¿Y cómo los descubres? Apóstol, acuérdate, ya lo vimos, es enviado. Podría ser un enviado, pero tú lo descubres porque dices, oye, pues es que lo que él predica y lo que él dice, pues no es concurrente con lo que dice la palabra de Dios. Y así, de esa forma, o sea, tú y yo estamos creciendo. Ya hemos madurado una parte, fíjate. Ya hemos madurado tanto que tenemos fe, ya lo vimos. Hay trabajo, somos perseverantes, ¿no? Nuestra fe sigue adelante. Pero entonces ahí ya nos conformamos y el Señor pues va a hablar y le va a decir lo que sigue. Dice, versículo 3, has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Y mira, ahora cuando yo leo esto, ¿cuántos de nosotros no hemos compartido? Mira, yo les comparto a mis hermanos en los grupos que nos desanimamos. Les compartí el mensaje de nuestro hermano, si tú lo puedes ver, es un mensaje corto de nuestro hermano Daniel, pero que me ayudó mucho a reflexionar que nos damos cuenta que somos seres humanos, que en algún momento cuando pasamos enfermedades, cuando pasamos problemáticas, nos llegamos a desanimar, porque somos seres humanos. Por eso el Señor Jesucristo está a la diestra del Padre y Él aboga por nosotros, sabiendo nuestras necesidades y nuestras debilidades. La palabra dice que nosotros tenemos un abogado que se conduele de nuestras necesidades porque Él sufrió lo mismo que tú y yo padecemos. Él nos conoce perfectamente. Y entonces Él sabe nuestras debilidades, pero también sabe nuestras fortalezas. Y cuando Él dice, has perseverado, sufrido por mi nombre y sin animarte, pues quisiéramos tener muchos hermanos como estos que perseveran, que dicen, hermano, ¿en qué le puedo ayudar? Que podemos participar y que quieran participar dentro de la iglesia. Algo también que cuando yo veo esta participación, nos dimos cuenta que al finalizar esta semana, mis hermanos dentro de las redes, al principio les daba el temor el poder comentar en su celular a la pantalla, pero conforme fuimos avanzando, mi esposa y yo quedamos muy contentos porque la iglesia empieza a participar por este medio que estamos viendo. Ya la iglesia empieza a participar. Pero entonces, ¿qué? ¿Ya vamos bien? Sí, mira, este hermano estaba muy bien, ¿no?
Pero va el Señor a hablar a su corazón, porque Él conoce el corazón. Acuérdate, tú y yo nada más lo único que podemos vernos ahora es por los teléfonos, y lo único que vemos es a veces borroso, que la señal se va, y medio vemos a los hermanos, y hay algunos hermanos que son penosos que a veces todo el tiempo estamos viendo cuadros, estamos viendo, no sé, hay alguien que hasta apaga su cámara porque no quiere que lo veamos, ¿no? Porque son penosos. Pero de ahí en fuera ellos están. Y fíjate, sin embargo, Dios que nos conoce, dice el versículo 4, sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Y entonces, a ver, el hermano iba muy bien. La situación estaba perfectamente bien. Pero como Dios conoce el corazón, dice, mira, pero tengo algo contra ti. Que has dejado tu primer amor, dice en Reina Valera. Has dejado tu primer amor. Y eso nos conecta a cuando tú y yo éramos jóvenes, ¿no? Y hay muchos que todavía son jóvenes, ¿sí? Nos lleva a irnos hasta cuando éramos jóvenes y teníamos nuestro primer amor. ¿Te acuerdas cuando tú tuviste tu primer amor? Pues sí, dicen que cuando uno tiene su primer amor, uno camina entre nubes, ¿no? ¿Sí? Y aunque el día esté gris, como uno está enamorado, uno ve maravilloso ese día, porque precisamente el amor todo lo cambia, ¿no? Nos transforma el amor, ¿sí? Y la idea, lo que está diciendo el Señor Jesucristo es que a veces como tú y yo como enamorados, cuando va pasando el tiempo, ese amor se va apagando, ¿sí? El de los matrimonios, el de las parejas, el de los novios también, tarde o temprano se va convirtiendo en una rutina. Y tal pareciera que eso fue lo que le sucedió al hermano Éfeso, ¿sí? Trabaja mucho, te levanta temprano, perdón, hace su labor. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa con el hermano? Bueno, que tú y yo podemos ver efectivamente que un hermano trabaja, que coopera, que es animoso, ¿no? Y que no se desanima, pero solo el único que puede encontrar el corazón es Dios. Y Dios conoce nuestro corazón y sabe nuestras necesidades, sabe nuestras debilidades, y le dice, sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Y mira, y cuando yo leo esta parte, yo veo que le dice, ¿sabes qué? Entonces podríamos nosotros confundirnos, oye, pero si el hermano trabajaba, ¿sí? Pero qué bueno que nosotros tenemos a la palabra de Dios y tenemos al Espíritu Santo, que es el sello de garantía, que ya lo veíamos también, es el sello de garantía, que a veces cuando tú y yo andamos mal, pues ese es el que nos va a tocar nuestro corazón y nos va a hablar y nos va a decir, ¿sabes qué? Esto que estás haciendo no es correcto. Qué bueno que tenemos esas cosas, la palabra, el Espíritu Santo, al Señor Jesucristo, a Dios, a la iglesia, ¿sí? Entonces tenemos muchas cosas tú y yo que precisamente ahorita vamos a ver que nos van a ayudar a discernir ciertas cosas para que tú y yo podamos nosotros vivir de otra forma aún en estos tiempos. Yo les comentaba a mis hermanos, y sin temor a equivocarme, mira, muchos de nosotros que nos hemos apartado a veces un tiempo largo de la iglesia, que dejamos nuestra vida de oración, nuestra vida de lectura de la palabra, llega un momento en que tú y yo pues llegamos a lo que antes éramos nuestra vida anterior, ¿no? Que nuestra confianza estaba en mi trabajo, en las cosas materiales, en lo que yo podía sustentar, ¿no? Porque son tiempos difíciles y dejamos un momento y olvidamos de tener la confianza en nuestro Dios. Por eso la idea de estudiar Éfeso y de estudiar a la iglesia de Efesios no es otra cosa más que ver que le está hablando Dios a esa iglesia para que tú y yo lo podamos retomar nuevamente. Y cuando tú y yo lo retomamos, las tomamos esas palabras para nosotros, porque tú y yo las necesitamos todas esas palabras. No es para el hermano, ¿no? No es para mi esposo, para mi esposa, para mis hijos, no. Esta palabra es para nosotros, aunque efectivamente se está dirigiendo a un liderazgo, pero también estas palabras, te digo, se convierten en universales, porque tú y yo también padecemos de muchas cosas que están aquí. Entonces, ¿qué pasa? Lo que podría ser que tal pareciera que podríamos estar haciendo nuestro trabajo, pero ya no con la misma pasión y con el amor que al principio tuvimos. Cuando conocimos a la persona querida, bueno, pues hacemos muchas cosas por ella. Cuando pasa ya el tiempo, ya le agarras confianza y ya los detalles se te acabaron. El enviar flores, el decir palabras bellas, el detalles, todo eso se acaba cuando ya pasa el amor. Y por eso el Señor Jesucristo dice, ¿sabes qué? Recuerda de dónde has caído y vuelve a tu primer amor. Recuerda las cosas como las hacías.
¿sí? ¿Cómo era cuando llegaste a la iglesia y tenías altas expectativas y que claro, ya después el pastor, la iglesia te desanimaron, tú tenías grandes expectativas, pero el Señor quiere que lleguemos con esas expectativas, que sigamos con esas expectativas, sabiendo que como decía el pastor Gustavo Mejía, siempre lo mejor está por venir, ¿no? Siempre tú debemos tener esa actitud de que lo mejor está por venir. Y aún en estos tiempos, sí, lo mejor está por venir, porque tú y yo estamos en Jesucristo. Tú y yo tenemos el Espíritu Santo. Tú y yo formamos parte de una comunidad de fe. Ve cuántas bendiciones tenemos tú y yo de parte de nuestro Dios, y lo único que tenemos que es hacer, tomarlas, adueñarnos de ellas. Haz de cuenta como de todas las promesas que tenemos en la palabra de Dios. En la palabra de Dios hay grandes promesas que se cumplen en la vida del creyente, en la vida de la iglesia se cumplen cuando tú y yo las creemos y las ponemos en práctica. Entonces, dice el Señor, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelero. Fíjate, y eso es lo que yo les decía yo a los hermanos. Tú y yo pertenecemos a una iglesia. Espero equivocarme, pero también siento que muchos hermanos ya no van a regresar a las iglesias. Las situaciones cambiaron, se le complicó la situación con su esposa, con sus hijos, con el trabajo. Y eso va a hacer que muchos creyentes ya no van a regresar a las iglesias, ¿sí? Entonces, por eso aquí dice, recuerden dónde has caído, si no te voy a quitar tu candelabro, ¿sí? Y ya lo vimos que es el significado de la iglesia. Te voy a quitar de la iglesia donde tú estás. Y mira, y muchos de nosotros no queremos que pase eso a nosotros, porque nosotros que ya llevamos un tiempo en la iglesia, en algunas iglesias, pues es parte, se vuelve parte de la familia, es la familia, la iglesia, se convierte en parte de nuestra familia. Y muchos le hemos dicho que a veces nos llevamos mejor que los familiares, que triste es eso, pero a veces así es. Llegamos a conocer personas que nos entendemos completamente y que los abrazamos y forman parte, y como dice la palabra de Dios, nosotros tenemos como a Dios al Padre, y por eso nos decimos hermanos. Y a veces la gente pregunta, oiga, ¿y usted por qué se dicen hermanos? Bueno, porque estamos con el mismo canal, estamos en un mismo sentido, creemos en un mismo Dios, y eso nos convierte, nos hermana a ti y a mí, ¿no? El que pudiéramos estar. Muchos de mis hermanos me han dicho que extrañan los estudios, y a veces no tanto por lo que aprendemos, ¿no? Dice, es que nos la pasamos bien, está el cafecito, la rosca, el café, el chocolate, el pan, ¿no? La cena, porque hay muchos hermanos que son muy dadivosos y nos dan de cenar. Entonces, fíjate, yo cuando descubro, oye, hermano, es que yo lo que extraño es la cena. Sí, hermano, está bien, pero más que eso tenemos que extrañar la convivencia que tenemos unos con otros, ¿no? No tanto lo que podamos ahí o lo que nos den los anfitriones de los hogares, sino más bien es la convivencia espiritual que tú y yo tengamos con la iglesia. Entonces, lo que está hablando el Señor es, vuélvete, ¿sí? Vuelve a tu primer amor, ¿sí? Recuerda cuando tú tenías el ansia y la sed de conocer de la palabra de Dios. Y cuando yo entiendo que tú y yo tenemos el hambre y la sed de seguir conociendo cosas no diferentes, pero más allá de la palabra de Dios, o maestros que ven cosas que tú y yo no vemos, pues eso me impulsa a que tú y yo sigamos adelante y buscar nuevos medios, como lo estamos buscando. Si vemos que en unos 2-3 meses, espero ya nos podamos reunir en los grupos ya presencial, bueno, pues estaríamos buscando medios, métodos, maestros para que nos sigan instruyendo. Tú y yo tenemos que seguir siendo instruidos. Y fíjate lo que dice el Señor, versículo 8. Pero tienes a su favor que aborreces las prácticas de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Fíjate, y esta iglesia tenía algo a su favor, ¿sí? Sí, que trabaja, que es ferviente, que trabaja, que es ¿cómo se llama? Que dice aquí, conozco tus obras, tu trabajo, y perseverante, es perseverante, ¿no? Tiene muchas cosas, pero otra cosa que caracteriza a esta iglesia no es otra cosa más que tenía algo que aborrecía, ¿no? Y algo que aborrecía era, aquí nos dice que era la obra de los nicolaitas, ¿no? Que quiero leerles un pasaje o una referencia que dice a qué se refiere esta palabra. Dice, el nombre de nicolaitas es simbólico y significa conquistar a los laicos, conquistadores esta palabra nicolaita es a las personas que eran conquistadores del pueblo, ¿sí? Conquistadores de laicos. Aparentemente este grupo pretendía algún tipo de superioridad que permitía la idolatría y la inmoralidad. Entonces, fíjate, ellos, ¿cómo el hermano Festo descubre a los falsos maestros? Bueno,
Pues porque él conoce la palabra, ¿no? Que le falta regresar a su primer amor, sí le falta, trabaja y descubre, ¿no? Y entiende cuando no se predica la palabra, ¿sí? Pero hay cosas que todavía son más profundas. Entonces ya también aborrece las cosas que hacían los nicolaítas. Y fíjate aquí mismo en el capítulo 2, cuando le habla precisamente a otra iglesia, fíjate lo que dice. Yo aquí mismo voy a leer en el capítulo 2, voy a leer el versículo 14 y 15. 14 y 15 dice: no obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra, que toleras ahí los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balaam a poner tropiezo a los hijos de Israel, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Toleras asimismo a los que sostienen la doctrina de los nicolaítas. Fíjate, esta es la segunda referencia. Mientras que la iglesia de Éfeso aborrece esas prácticas, esta iglesia, está hablando de la iglesia de Pérgamo, está aceptando, ¿sí? Porque tal pareciera que a esta iglesia le falta conocimiento, la que tiene la iglesia de Éfeso, ¿sí? Entonces, cuando él va a hablar, el Señor Jesús, a las iglesias, él descubre su corazón de cada una. Por eso cuando tú y yo venimos a un estudio bíblico, cuando venimos a una reflexión de la palabra de Dios, el Señor va a descubrir nuestro corazón, lo que carecemos tú y yo, lo que nos falta. A esta iglesia le faltaba ese entendimiento, a la otra iglesia no, tienes este punto a tu favor, bueno, que tú aborreces estas prácticas, que ya las has dejado, que no las toleras, ¿sí? Y tú y yo, cuando avanzamos ya en el conocimiento del Señor Jesucristo, hay cosas que ya hemos dejado, ¿sí? Todavía nos faltan dejar muchas cosas, ¿no? Como yo les decía a mis hermanos del viernes, fíjate, en el viernes los llevé, en donde la iglesia de Éfeso le dice el apóstol Pablo: ya dejen toda ira, enojo, gritería. Entonces, oye, se le está hablando a los santos de la iglesia, sí, a los apartados, pero que todavía en su vida está el enojo, la ira, la falta de perdón, muchas cosas que tiene y que tú y yo tenemos que ir dejando poco a poco. Una transformación que el Señor Jesucristo quiere hacer a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, a través de la iglesia. Por eso tú y yo es necesario que todos los días tengamos que venir a la palabra de Dios para saber qué el Señor, qué nos quiere decir a nuestras vidas, cómo nos vamos a dirigir. Anteriormente tú y yo nos parábamos, y ¿cuál era nuestra idea para salir, antes de salir de la casa? Pues era el horóscopo, ¿no? Para saber cómo iba, qué color íbamos a elegir, qué número, si nos iban a presentar, qué número podríamos elegir, qué piso. Si me dijo el 7, voy al piso 7, ¿no? Porque mi horóscopo me dijo que yo tengo que apostar por el número 7, ¿sí? Esa era nuestra vida anterior, pero ahora en Jesucristo y en Dios, nuestra vida debe de estar dirigida por la palabra de Dios. Por eso esta idea de invitar a las iglesias que tengan una vida devocional, que tú te levantes, ores a nuestro Dios y digas: Señor, pues muéstrame este día qué quieres que yo haga, ¿no? Pero que abra hasta su palabra, y a través de la palabra y de la ayuda del Espíritu Santo con la oración, mira, el Señor nos va a ir dirigiendo. Porque como lo vimos esta semana, tú y yo necesitamos tener sabiduría, entendimiento. El apóstol Pablo ora a la iglesia para que ella tenga entendimiento, para que Dios abra sus ojos, que les hable el entendimiento y puedan ellos reflexionar, y que tú y yo podamos ser dirigidos por el Señor Jesucristo. Eso es lo que quiere el Señor. Entonces fíjate, y cuando nosotros vemos todas las bendiciones que hay, todavía el Señor en el versículo 7 le va a decir algo. Dice: el que tenga oídos, que oiga, ¿sí? Y cuando quiere decir el que tenga oídos que oiga, no quiere decir que pues nada más les va a hablar a los que oyen, ¿no? Está hablando al que tenga entendimiento, entienda. Pon mucha atención en lo que va a decir. Dice: el que tenga entendimiento, entienda. Lo que el Espíritu dice a las iglesias: al que salga vencedor, le daré el derecho de comer el árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Fíjate, ¿cuál es el premio que el Señor ofrece a esta iglesia? Que te ofrece a ti y a mí. Bueno, pues al que salga vencedor, al que cambie su vida, al que verdaderamente entienda el propósito de la palabra de Dios, dice: le daré que coma del árbol de la vida. ¿Te acuerdas en dónde nos lleva esta imagen primeramente? ¿Sabes hasta dónde nos lleva? Hasta el libro del Génesis, ¿sí? Dice que tendremos el árbol de la vida, no porque en sí, ya una vez lo debatimos, no en sí porque tú y yo lo tengamos que comer para tener vida, porque en Jesucristo ya tenemos vida. Tú y ya hemos pasado de muerte a vida,
¿sí? El que está en Cristo, ahora nueva criatura es, y ha pasado de muerte a vida, ahora es diferente. Entonces esto es como una delicia el que el Señor nos está ofreciendo. Dice, el que salga vencedor le daré derecho de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Entonces cuando tú y yo escuchamos lo que se nos proyecta y las promesas de Dios, es que más adelante tú y yo, cuando salgamos victoriosos, el Señor al final de los tiempos nos está ofreciendo que tú y yo podamos comer del árbol de la vida. Sí, del árbol de la vida. Y eso es lo que el Señor le está ofreciendo a esta iglesia. Y que nosotros hemos hecho referencia que cada vez que tú vengamos a la palabra, todo lo que podamos tú y yo estudiar es para cada uno de nosotros, para mí. ¿Sí? Para mí, no para el hermano, no para ellos, no, sino todo lo que tú y yo podamos aprender. Y eso es lo que el Señor quiere. El apóstol Pablo, su preocupación más grande es que la iglesia de Éfeso crezca en el conocimiento de Dios, pero también que madure. Y tú y yo es lo que necesitamos. Tenemos que madurar en el Señor, tenemos que madurar en la palabra de Dios. Y yo agradezco, hermanos, pues que sigamos adelante con este reto que se nos ha puesto, que el Señor nos está permitiendo, ¿no? Que podamos estudiar a través de las redes sociales, Señor, a través de un Zoom que ya nos han prestado, a través de aquellos que podamos seguir con el WhatsApp, hermanos, lo vamos a seguir. Y si se abre otra plataforma que sea mejor que las que ya estamos iniciando, pues lo vamos a hacer, hermanos. Vamos a hacer todo lo posible por llegar a los hogares de la iglesia y seguir perseverantes, porque es necesario tú y yo que estemos conectados. Algo que también les comentaba a mis hermanos, el diseño de Dios para la iglesia es una iglesia que convive, una iglesia que se relaciona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque efectivamente, ya lo leímos, Jesucristo está en medio de la iglesia, está caminando, está en medio de los creyentes, Él está ahí viendo cuál es tu necesidad, cuál es la mía, cuál es tu miedo, mi miedo, ¿sí? Tu angustia, mi angustia. Jesucristo está en medio de nosotros y Él quiere conformarnos como un cuerpo. Acuérdate, nosotros, la iglesia de Dios la iglesia de Éfeso nos marcó que Él quiere presentar una iglesia santa y sin mancha, ¿sí? Delante de nuestro Dios. Ese es el propósito del Señor Jesucristo, ese es el propósito del apóstol Pablo cuando le escribe a la iglesia de Éfeso. Y yo espero que este sea tu propósito y el mío, que hagamos cambios necesarios, que sigamos adelante, no importa las circunstancias, hermanos. Vienen cambios, vienen tiempos mejores, yo estoy seguro que vienen tiempos mejores. Cuando terminábamos los estudios del viernes, un hermano me dijo, oiga hermano, yo le dije, ¿alguien quiere decir algo? Y levantó la mano mi hermano y me dice, mi hermano Benito, oiga, yo le quiero decir que ya la jefa de gobierno dice que ya vamos a poder nosotros, pasamos de un semáforo a otro y que ya muy pronto nos vamos a poder reunir, hermanos. Entonces, ese es nuestro deseo, y mientras pues, no nos veamos, hermanos, en vivo, bueno, pues vamos a hacerlo por medio de las redes. Yo los voy a invitar a que sigan conectados, hermanos, que sigan atendiendo las predicaciones de mis hermanos y que podamos nosotros seguir creciendo en el Señor, hermanos. Dios me los bendiga, hermanos, y vamos a seguir en contacto unos con otros. Dios los bendiga. Vamos a orar, hermanos, agradeciendo a nuestro Dios por su palabra. Señor y Dios y buen Padre, te damos gracias porque en esta mañana tú nos has hablado a través de la iglesia de Éfeso. Nuestro Señor Jesucristo, cuando le habló a las iglesias, hoy podemos sentirnos identificados con alguna de ellas. Y hoy nos sentimos edificados, muchos hemos trabajado, hemos sido pacientes, Señor. Pero nos falta ese amor verdadero que cuando te llegamos a conocer, y tú quieres que tengamos un amor ferviente, Señor, hacia tus cosas, hacia la iglesia, hacia la palabra, Señor, hacia el conocimiento, Señor, que nos puede hacer mejores hijos delante de ti, Señor. Ayuda a la iglesia de Betel, Señor, ayuda a mis hermanos dirigentes, Señor, a mis hermanos predicadores, a mis hermanos maestros, y también a toda la iglesia, Señor. Ayúdanos, te necesitamos, Señor. Queremos que tú seas nuestra guía y nuestra fortaleza en medio de la dificultad. Te damos gracias, Señor, por este mensaje, por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pues muchas gracias, hermanos. Dios me los bendiga. Y vamos a seguir adelante. Gracias.